de cada uno de ellos. ¿Sí? La situación a estudiar es la siguiente. El gobierno regional de la Araucanía realizó un estudio relacionado con la capacidad hotelera en dos destinos turísticos europeos habituales, ¿cierto? De uso habitual por los consumidores de la zona. Entonces, el objetivo era, ¿cierto?, relacionar el nivel socioeconómico de los visitantes con la categoría del hotel visitado. Importante a considerar que la categorización que se hace en Europa no es la misma que se hace en Latinoamérica y en particular en Chile, con lo cual no son coincidentes, ¿sí? Porque los niveles de exigencia son distintos, así que a considerar, ¿cierto?, cuando se realice el análisis. Para hacer esto, el análisis, ellos usaron una muestra no probabilística por conveniencia y por cuotas, ¿cierto?, en función de una serie de variables. Y las que están registradas en el archivo adjunto son las categorías de ingresos en millones de pesos y las estrellas de cada uno de los hoteles contratados en el viaje. ¿De acuerdo? Bien, entonces la primera actividad que nos piden es indicar las variables involucradas en el análisis y su naturaleza. Vamos a la base de datos, ¿cierto? Taller, número 3, y aquí están las variables. Teníamos ingresos, que si bien es cierto es una variable cuantitativa continua, digamos de escala, pero está categorizada, por lo tanto se transforma en una variable cualitativa ordinal. ¿De acuerdo? En el caso de las categorías de hoteles, ¿sí?, son 4 categorías y obviamente es en su naturaleza perdón, una variable cualitativa ordinal, ¿sí?, porque podremos ordenar los hoteles de mejor a peor, ¿cierto?, en función del número de estrellas que tengan. Y por último tenemos las frecuencias, que no son más que el registro del número de veces que se repite un cruce de categorías, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, el nivel de ingresos 1 con los hoteles de una estrella y hay 327 personas ahí, ¿sí?, que han seleccionado o que están en esas categorías. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya tenemos indicadas las variables. En el apartado B se nos pide el tipo de análisis que se aplicará para poder cumplir con los objetivos del gobierno regional y explicar el porqué de la decisión. Entonces, claramente, si el objetivo era buscar una asociación entre las distintas categorías de ingresos y las estrellas del hotel contratado, ¿cierto? Además de solo la asociación, interesaba encontrar grupos, ¿cierto?, con características comunes. Bueno, dada la naturaleza de las variables, que son cuantitativas, ¿cierto? Perdón, cualitativas, ya sean nominales u ordinales, entonces la única técnica que nos lo permite es el análisis factorial de correspondencias. Y dado que tenemos dos variables, entonces será el análisis factorial de correspondencias simple. ¿De acuerdo? Bien, tercera actividad que se nos pide es realizar el análisis y exponer las principales conclusiones a partir de los perfiles, tanto filas como columnas. ¿Sí? Esa sería una primera parte de la actividad de C, y luego explicar y justificar los procedimientos, ¿cierto?, que se aplican para obtener las conclusiones que requiere el gobierno regional. Por lo tanto, lo primero que haremos es desarrollar el análisis y obtener los perfiles para analizarlos. Dado que lo que tenemos en frecuencias es un valor que recoge el número de veces que se repite la categoría, no es un número tal, sino que es una frecuencia. Por lo tanto, para que el programa entienda eso, deberemos decirle que pondere por frecuencia, ¿de acuerdo? Para que entienda que es el número de veces que se repiten las categorías y no es un número. Entonces vamos a datos, ponderar casos. Indicaremos que vamos a ponderar casos mediante y la variable será la frecuencia.
Damos a aceptar y ya tenemos la asignación de los pesos. Ahora estamos en condiciones de ir a realizar el análisis. Entonces tenemos reducción de la dimensión, vamos al análisis de correspondencias y nos interesa, perdón, vamos a poner los ingresos en la fila y las categorías de hoteles en la columna. Recuerden que ustedes podrían haberlo puesto también en otro orden y no altera el resultado. ¿Sí? Vamos a definir entonces las categorías de ingresos. ¿Sí? Las categorías de ingresos eran 7, ¿cierto? Por lo tanto tenemos una categoría mínimo de 1, máximo 7. Damos a actualizar y continuar. Y para el caso de las categorías de hoteles teníamos 4 categorías. ¿Sí? Por lo tanto mínimo 1, máximo 4 y damos a continuar. En la pestaña modelo, recuerden, no debemos especificar nada, está todo ya predeterminado. Queremos una solución en 2 dimensiones, lo haremos a través de las distancias chi cuadrado, ¿sí? Y el método de normalización es simétrico. En los estadísticos sí debemos pedir además los perfiles fila y columna, dado que me estaban pidiendo que los analizara. Siempre es bueno, ¿sí? Porque me entrega una visión de cada una de las variables en forma individual, ¿de acuerdo? Y por último, en los gráficos ya tenemos el gráfico biespacial y vamos a pedir además los individuales. Aprovecharemos de ver los gráficos fila y columna transformados, ¿cierto? Para que veamos el aporte de información. Con todo ello damos a aceptar. Y está ejecutando el proceso. Entonces lo primero que haremos es analizar los perfiles, tanto fila como columna, ¿cierto? Que era lo que se nos pedía. Y recuerden que los perfiles son el comportamiento de cada una de las variables, ¿cierto? En el contexto de la otra. Es decir, cuando analicemos los perfiles fila, veremos cómo se comporta la variable que está en fila a través de las distintas columnas, ¿sí? Entonces, en ese caso, la fila será el 100%. Es como si estuviéramos analizando las marginales condicionadas, ¿sí? Bien, lo primero que nos da es nuestra tabla de correspondencia, ¿cierto? Lo que nosotros ya conocemos como la tabla de contingencia. Y luego ya tenemos los perfiles. Una mirada rápida a la tabla de correspondencias nos deja entrever, ¿cierto?, que tenemos 7.027 individuos registrados, o la información de 7.027 individuos, ¿cierto?, en las distintas categorías. Se puede ver claramente que la mayoría, ¿cierto?, de las frecuencias en las categorías de hoteles están entre 2 y 3 y 4 estrellas, los que menos visitan 5 estrellas y 1 estrella, y por otro lado las categorías de ingresos que mayor frecuencia tienen aparentemente son, ¿cierto? No por mucha diferencia, pero más o menos en las categorías, las 4 últimas, ¿no? De ingresos más bien levemente mayores. Bien, vamos a los perfiles. Tenemos el perfil fila. Lo que les decía, en el perfil fila puedo ver las distintas categorías de, en este caso, los ingresos, cómo se mueve cada categoría en función de los distintos, las distintas cantidades de estrellas que tenían los hoteles, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el primer nivel de ingresos, ¿cierto?, la mayor cantidad de personas o de consumidores que están en el primer nivel de ingreso, es decir, que ganan menos de 1 millón,
diríamos que el 63% ha visitado hoteles de una estrella. ¿Sí? Y solamente un 3,7% visitan hoteles de 3 y 4 estrellas, ¿no? Parece bastante lógico. Entre la gente que gana entre 1 millón y 1,5 millones, ¿cierto? Aquí está un poco más repartido, se tienden a ir o bien a 1 o 2 estrellas y un 24,1% a hoteles de 3 y 4 estrellas. De aquellos que ganan entre 1,5 millones y 2 millones, claramente el 40,2% se van a hoteles de 3 y 4 estrellas, el 37,3%, ¿cierto?, a hoteles de 2. Categoría 4, los que ganan entre 2 y 2,5 millones, el 65,1% se van a hoteles de 2 estrellas. ¿Sí? Solamente un 30,9% va a hoteles de 3 y 4 estrellas. Aquellos que ganan entre 2,5 y 3 millones, el 55,5% va a hoteles de 3 y 4 estrellas. ¿Sí? Solamente un 5,7% va a hoteles de 1 estrella. Y en la categoría de 3 a 4 millones, el 52,1% va muy parecido a la categoría anterior, ¿no? A hoteles de 3 y 4 estrellas. Solamente un 11,5% visita hoteles de 5 estrellas. Y en la categoría de máximos ingresos, más de 4 millones, fíjense, el 30,9% visita hoteles de 1 estrella. Casi tanto como los que van a 3 y 4 estrellas y 30,9% visitan hoteles de 5 estrellas. Entonces aquí hay una primera cosa interesante que se puede observar, y es que si bien es cierto hay una relación entre el nivel de ingresos y la categoría de los hoteles, esa relación no es exactamente similar en todas las categorías, porque por esa regla de 3, entonces aquellos que están en la mayor categoría de ingresos debería estar la mayoría en hoteles de 3, 4 y 5 estrellas, y no es lo que ocurre. ¿Sí? Entonces también en estos destinos en particular queda claro que hay gente que tiene un nivel de ingresos altos, pero aún así prefiere ir a hoteles de 1 estrella. Se ve que no son hoteles demasiado malos, ¿cierto? Y seguramente también por la ubicación, por la antigüedad, están generalmente localizados en barrios más turísticos y son barrios más antiguos. Vale, miremos los perfiles columna ahora, es decir, vamos a mirar las categorías de hoteles, porque allí tenemos el 100%, y cómo se comportan los niveles de ingreso. Entonces, de toda la gente que va a los hoteles de 1 estrella, claramente el 37,9% son de ingresos inferiores a 1 millón. Pero fíjense, un 20,3% tienen ingresos mayores de 4 millones. Y es un poco lo que decíamos antes, ¿verdad? Si fuera tan lineal todo, en esta categoría deberíamos tener a la mayoría en las primeras categorías o en los ingresos más bajos, y no es totalmente así. Los hoteles de 2 estrellas, ¿cierto? Del 100% de la gente que visita los hoteles de 2 estrellas, el 34,3% gana entre 2 y 2,5 millones, y fíjense, ¿sí? Hay un porcentaje importante aquí que tiene ingresos más bien en las categorías más bajas, pero también hay un 12,1% de personas que ganan entre 3 y 4 millones. ¿Sí? Es decir, aparentemente los hoteles no necesariamente la categorización se condice con el nivel de ingresos. Por lo visto hay otros factores que están afectando, y no solamente el número de estrellas que tenga el hotel. ¿De acuerdo? Porque si no, eso no explica este 20,3% de la gente con mayores ingresos que vaya a hoteles de 1 estrella, ¿no? Bien, de toda la gente que visita hoteles de 3 y 4 estrellas, nuevamente tenemos el 29,5% tiene niveles de ingreso entre 2,5 y 3 millones, y 23% entre 3 y 4.
aquí es bastante más repartido, ¿cierto? En aquellos que tienen niveles de ingresos por encima de 1,5 millones. ¿Mm? Y de todos los que visitan los hoteles de 5 estrellas, el 35% tienen niveles de ingresos medios nada más, no son excesivamente altos, están entre 2,5 y 3 millones, y solamente un 40,3% tienen niveles de ingresos por más de 4 millones. ¿Sí? Entonces aquí también queda claro que de toda la gente que visita las distintas categorías de hoteles, si bien es cierto hay una tendencia en relación a los ingresos, queda claro que no es solo por los ingresos, ¿de acuerdo? Porque si no, en los hoteles con mayor cantidad de estrellas habrían porcentajes mayoritarios en los niveles de ingresos más altos y eso no ocurre así, o al menos no tan exactamente, ¿no? Tienden a estar bastante más repartidos. Bien, allí tenemos entonces las primeras conclusiones de los perfiles, tanto fila como columna. Vamos a analizar ahora en general la técnica, ¿no? ¿Cuál es el resultado? Lo primero en el resumen tenemos el contraste chi-cuadrado que deberíamos haber analizado, ¿cierto? Para establecer la relación, la asociación, ¿cierto? De dependencia entre las variables H0, y lo deberíamos haber especificado. H0 sería que las variables son independientes y en H1 que no, es decir, que son dependientes. Por lo tanto, como la significación es inferior al 5%, rechazamos H0 y confirmamos que las variables estudiadas, es decir, nivel de ingresos y categoría de los hoteles, tienen una relación de dependencia estadísticamente significativa. Eso justifica entonces que el análisis tiene sentido, ¿no? Vemos aquí los valores propios asociados a las 3 dimensiones iniciales que nos propone el software, y claramente, como lo queremos todo en 2 dimensiones, que es lo que graficaremos, ¿cierto? Observamos claramente que los 2 primeros valores propios son los que tienen mayor monto y por lo tanto los que cargan con la mayor cantidad de información. Fíjense en la inercia es una cantidad bastante media, ¿cierto? Eso nos está diciendo que esa, entre comillas, dispersión, ¿no? Esa distancia que hay entre el perfil y el perfil promedio no es excesivamente alta, ¿no? Y eso es bastante bueno. Ahora, a partir de la inercia, ¿cierto? Podemos decir cuánto porcentaje vamos a poder explicar, ¿cierto? Y eso significa que entre las 2 dimensiones nosotros vamos a poder explicar el 95,3%, lo que es bastante alto. Lo otro interesante es que las 2 dimensiones se están cargando no con la misma cantidad de información, porque la primera siempre tiene un poco más, pero está bastante equilibrado. Es importante, la desviación típica es muy pequeña. Eso es una buena noticia, porque entonces al haber una desviación, una dispersión pequeña, indica que es mucho más consistente, ¿sí? Y al tener una correlación más bien baja, lo que nos va a decir es que las 2 dimensiones de alguna manera están explicando cosas diferentes, ¿no? Perfecto. Vamos entonces a lo otro que también podemos rescatar es la masa, ¿cierto? Por si tuviéramos alguna categoría de ingresos que fuera mucho más relevante que todas las otras. Entonces, en general, podríamos decir que los mayores pesos, ¿cierto?, están en las categorías intermedias. ¿Sí? Ni donde están los de menores ingresos, ni tampoco donde están los de mayores ingresos, ¿cierto? Tenemos por aquí más o menos a la mayoría, entre 2 y 4 millones. Bien, tenemos las puntuaciones con las que podríamos ir a ver, haber hecho el gráfico, pero bueno, ya tendremos el gráfico realizado.
Vemos la masa de las categorías de los hoteles, donde vemos también que la gran mayoría, el 67,3% de los hoteles, son entre 2 y 4 estrellas. Solo un 21,8% tienen una estrella y solo un 11% tienen 5 estrellas. ¿Sí? Es decir, la gran mayoría de los hoteles utilizados son entre 2 y 4 estrellas. ¿Sí? Y por otro lado, la gran mayoría de los visitantes tienen niveles de ingresos entre 2 y 4 millones aproximadamente, ¿no? Bien, ¿qué podríamos haber obtenido como información a partir de los gráficos de línea? La posible asociación entre las categorías, ¿sí? Vemos que claramente, por ejemplo, aquí tenemos entre la categoría 2 y 2,5 millones y la categoría más de 4 hay, ¿cierto? Vamos a encontrar una asociación allí, ¿cierto? Porque tienen resultados similares. ¿Se fijan? Lo mismo que esta categoría. Entonces, el hecho de tener un comportamiento muy similar en relación a la valoración, ¿cierto? Significa entonces que esas categorías van a tener una posición más o menos similar. En cambio, las otras están muy separadas. Si observamos ahora a la categoría de hoteles, vemos que claramente no hay categorías que estén asociadas. Eso significa que las opciones de hoteles están perfectamente distinguidas. Es decir, no hay hoteles que de lo mismo. Si estuvieran más cercanas, por ejemplo, diríamos que dará lo mismo elegir un hotel de 2 a 3 y 4 estrellas, pero aquí claramente se observa que no. Tal vez las únicas categorías que están más cerca serían 3 y 4 con 5 estrellas, ¿no? Es decir, estos hoteles son los que de alguna manera podrían estar más cerca en su posición. ¿De acuerdo? Y ahora lo vamos viendo respecto de la dimensión 2. Todo lo que vimos antes era en relación a la dimensión 1, ¿cierto? Ahora lo vemos en relación a la dimensión 2. Cuando vayamos a verlo en la dimensión 2, las categorías de hoteles otra vez, fíjense, podrían estar estas en relación a la dimensión 2, ¿sí? Pero claro, tenemos aquí el 0, 0, ¿no? No habrán categorías muy similares. Y tenemos los puntos fila, primero, ¿cierto? Para los ingresos, donde aquí ya tenemos claro que hay categorías de ingresos. ¿Se fijan lo que ya habíamos comentado antes? Que están en unas posiciones muy similares y claramente se nos aleja aquellos que tienen niveles de ingresos más altos. Lo otro importante es que están algunas categorías muy cercanas al 00, lo que significa que están muy mal representadas, ¿sí? Y esto sugiere que a lo mejor podríamos haber hecho o podríamos hacer una fusión de categorías, ¿no? Cuando vemos que tienen comportamientos similares. En relación a las categorías de hoteles, se fijan, están claramente distinguibles, como lo comentábamos antes. No hay categorías de hoteles que estén muy cercanas y por lo tanto las especificaciones son distintas para cada uno de los grupos de hoteles, ¿no? Y aquí tenemos nuestras dos variables en forma simultánea donde vamos a poder establecer esa asociación. Bueno, se está demorando un poco para hacer los colores y eso, ahora sí. Y el centro de gravedad. Bueno, claramente se observa. ¿Qué cosa?
que tenemos los niveles de ingreso, ¿cierto? Vamos a poner el centro de gravedad para mejorar el análisis y vamos a pintar los ingresos para que visualmente queden más claros. Bien, lo que decíamos entonces. Tenemos claramente en aquellos hoteles de 3 y 4 estrellas, quiénes son los clientes que suelen ir, qué niveles de ingresos tienen, entre 2,5 y 4 millones. ¿Quiénes suelen ir a los hoteles de 5 estrellas? Lo más cerca que tenemos son los que ganan más de 4 millones, pero se fijan que no están encima. Eso quiere decir que no necesariamente van a este tipo de hoteles, ¿cierto? Y esa es una gran contradicción, ¿cierto? Según la premisa que se tiene, que la gente de más dinero va a los hoteles más lujosos, pues aquí queda claro que si bien están más cerca, no necesariamente. ¿Sí? A los hoteles de 2 estrellas suelen venir visitantes con niveles de ingreso entre 1 y 2,5 millones, ¿cierto? Y claramente a los hoteles de 1 estrella suele venir visitantes que tienen niveles de ingresos inferiores a 1 millón. Entonces, si bien es cierto, se observa una clara tendencia a asociar el nivel de ingresos con la categoría de los hoteles, eso funciona, pero en niveles de ingresos más bien más bajos e intermedios, pero en los niveles de ingresos más altos no es necesariamente así, ¿sí? Aun cuando se observa la tendencia, pero si fuera exactamente así, las categorías de más ingresos deberían estar mucho más cerca y no lo están, ¿cierto? Entonces, la gente, por ejemplo, que gana entre 2,5 y 3 millones, entre 3 y 4 millones, prefiere hoteles de 3 y 4 estrellas en vez de hoteles de 5, ¿sí? Entonces, ¿cuál es un poco la explicación? Claro, habría que remontarse a cosas muy específicas del ámbito del turismo en estos lugares, pero a modo de explicación, simplemente decir que los hoteles de más estrellas suelen estar alejados de los cascos históricos de estas ciudades y por lo tanto la gente prefiere, aun cuando el hotel sea menos lujoso, tenga menos estrellas, pero está ubicado en lugares más estratégicos para los visitantes. Es decir, prima, más que el lujo, priman otras cosas, hay otras condiciones que ellos valoran mucho más, ¿sí? Esa era un poco las grandes conclusiones, ¿sí?